¿Por qué nosotros los cristianos no guardamos la ley de Moisés? Es decir, la ley ritual, ceremonial. Bueno, es que estamos bajo una nueva era, bajo un nuevo pacto. El pacto que trajo el Mesías. Estamos en la era post-Mesías. Ese Mesías prometido que vemos, por ejemplo, en el libro de Isaías. Entonces, ese Mesías prometido ya desde anterioridad, ya ese Mesías, el Cristo, ya vino. Entonces estamos bajo esta nueva era, la era post-Mesías. Ok. Y el Mesías es el verdadero sacerdote, el verdadero sumo sacerdote, el cual no vino según la tribu de Leví. La ley de Moisés constituye sacerdotes a aquellos que son de la tribu de Leví. Aarón, aquel sumo sacerdote. Jesús no vino a través de la línea de Aarón, no vino a través de la línea de Leví, sino que vino de la tribu de Judá. Y en la ley de Moisés no se habla nada acerca de la tribu de Judá como siendo sacerdotes, como que los sacerdotes vienen de la tribu de Judá. No, sino que vienen de la tribu de Leví. Y manifiesto es que nuestro Señor Jesucristo vino de la tribu de Judá, del cual nada se habla en la ley de Moisés acerca del sacerdocio. Entonces, Jesús es nuestro sacerdote, el sumo sacerdote, el verdadero sacerdote, el sacerdote eterno, no como aquellos sacerdotes que morían por su carne, eran de carne, ¿no? Tenían un sacerdote finito. Jesús es ese sacerdote eterno, ¿ok? Entonces, la ley de Moisés no estuvo siempre. Antes estábamos, la humanidad vivía sin la ley de Moisés. Luego viene Moisés y recibe la ley de Dios y se la da al pueblo. Ok. Pero antes no estaba la ley de Moisés. Y la promesa fue hecha a Abraham antes de Moisés. Abraham estuvo antes de Moisés. Ok. Uh, ok, quiero leer acerca de Jesucristo el sumo sacerdote. Está en Hebreos capítulo 7 habla de esto, o sea, que vino de la tribu de Judá, ok, no de Leví. Y por tanto, si es así, esto implica un cambio de ley, porque tú no puedes ser sacerdote cuando la ley te prohíbe ser sacerdote, porque si tú vienes de la tribu de Judá, ¿cómo puedes ser sacerdote? Entonces ahí habría una transgresión, un choque de la ley. O sea, Jesús viene de la tribu de Judá y la ley constituye a los hijos de Aarón, a los hijos de Leví, a los que vienen de Leví. Ok, entonces, si Jesús no es hijo de Aarón, ¿por qué es constituido sumo sacerdote? Hubiera un choque ahí entre la ley y Cristo. Ok, entonces, como Cristo es el sumo sacerdote, ese Mesías que ya la Biblia de antemano ya lo profetizaba, que el Mesías hijo de David, ¿no? El rey de David, que él viene del linaje de David. Lo vemos en el libro de Isaías, por ejemplo. Se profetiza acerca de Jesús, ok. Jesús viene de la línea de David, eso fue lo que se prometió desde antemano. Hijo del rey David, el rey eterno que viene de David, ok, y es de la tribu de Judá, ok. Entonces,
venido este rey, o sea, el Mesías, el ungido, hay un cambio de ley por necesidad, digamos, es obvio, hay un cambio de ley, porque ahora es este este sumo sacerdote, no nuevo sacerdote, porque él es el eterno sacerdote que está según el orden de Melquisedec, okay, el cual fue antes de venir Moisés y constituir a los hijos de Leví, a los hijos de Aarón como sumos sacerdotes. Okay, Jesús es antes de venir la ley de Moisés. Él es el verdadero sumo sacerdote, el eterno sumo sacerdote. Entonces, venido el Mesías, pues ya lo que estaba dicho, digamos, por Moisés, o sea, esa ley que constituía a los hijos de Leví como sumo sacerdote, esa ley de Moisés, ¿no? La ley de Moisés queda abrogada. No la ley moral, sino la ley ritual, porque la ley moral es eterna. ¿Okay? La ley moral, la ley del amor, ¿okay? La ley, por así llamarla, la ley moral. Yo le llamo moral, ¿no? Pero no es que la palabrita moral necesariamente tú la encuentres en alguna traducción de la Biblia. Pero la ley del amor, o la ley moral, si quieres llamarla así, esa es una ley eterna. ¿Okay? Y estaba antes de venir la ley de Moisés, durante la ley de Moisés y contenida dentro de la ley de Moisés y después de la ley de Moisés, venido Cristo, el Mesías. Eso fue lo que Cristo Jesús predicó, la ley del amor, ¿okay? No las leyes rituales de Moisés, o sea, sacrificios, rituales, guardar ciertas fiestas. Ok, leo sobre el sacerdocio de Cristo, Hebreos 7. Empezando desde el versículo 11. Sí, pues la perfección era por el sacerdocio levítico, porque debajo de él recibió el pueblo la ley. ¿Qué necesidad había aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Pues mudado el sacerdocio, necesario es que se haga también mudanza de la ley. Porque aquel del cual esto se dice de otra tribu es, de la cual nadie asistió al altar. Porque notorio es que el Señor nuestro nació de la tribu de Judá, sobre cuya tribu nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Entonces aquí dice el versículo 12, pues mudado el sacerdocio, necesario es que se haga también mudanza de la ley. Entonces vivimos bajo una nueva ley, bajo un nuevo pacto. Vivimos bajo el Nuevo Testamento, no bajo la ley de Moisés, esas leyes rituales, dietéticas, etc. No vivimos bajo esas leyes. Por eso nosotros, los cristianos, no guardamos la circuncisión, por ejemplo, que vino de Abraham, pero que Moisés también la vemos en la ley de Moisés. La circuncisión, no guardamos circuncisión, no guardamos sacrificios de animales, etc. ¿Por qué vamos a sacrificar animales si ya nuestro Cordero de Dios, Jesús, vino y murió por nosotros? Él nos salvó con su sangre. ¿Qué sacrificio vamos a hacer de animales si ya el Cordero fue sacrificado por nosotros? Entonces, ya está invalidado todas esas leyes de sacrificios de animales, que vemos en la ley de Moisés. La sangre de Cristo es, como dice en el libro de Hebreos, la sangre de Cristo es lo que nos limpia de nuestros pecados. Esa es la sangre que nos limpia de nuestros pecados. La sangre de los toros, de esos animales muertos, sacrificados. Esa sangre no quita el pecado del mundo. No quita el pecado. La verdadera sangre que quita el pecado del mundo es ese Cordero inocente que murió por nosotros en esa cruz. Jesús el Señor, Dios mismo encarnado. Esa es la verdadera sangre que nos limpia de nuestros pecados. La ley de Moisés cumplió su papel. Fue nuestro ayo para llevarnos a Cristo.
Ok, como dice el libro de Gálatas. Entonces la promesa fue hecha a Abraham antes de venir la ley de Moisés. Veamos esto en Gálatas capítulo 3. Esto pues digo, que el contrato confirmado de Dios para con Cristo, la ley que fue hecha 430 años después, no lo abroga para invalidar la promesa. Si Dios prometió algo, Él no lo va a abrogar con la ley venida 430 años después. O sea, Dios le prometió algo a Abraham. Y la ley que vino 430 años después no va a abrogar esa promesa que ya Dios hizo a Abraham. La justificación viene a través de la promesa, no a través de guardar la ley de Moisés. Ok. Y si fuera por guardar la ley de Moisés, no pudiéramos ser justificados, porque la ley lo que produce es ira, porque si tú quebrantas la ley, aunque sea en un punto, aunque sea una sola vez en tu vida, y tú no puedes ser justificado, pues ¿cómo puedes ser justificado? Por ejemplo, la ley condena a los adúlteros. Por ejemplo, si tú cometiste adulterio una sola vez en tu vida, ya estás condenado. Ok. No hay un elemento en la ley que te pueda salvar. No hay un elemento salvador en la ley que te pueda salvar. La ley lo que te condena a muerte. Irremisiblemente has de morir. O sea, no hay un elemento perdonador, justificador para un adúltero, o para un idólatra, o para alguien que cometió homicidio, o para alguien que cometió brujería o idolatría. No hay rescate en la ley. En la ley no hay ese elemento de rescate. Ahora, Cristo sí es el elemento de rescate para nosotros. Cristo es el que viene, siendo Dios, se despoja, digamos, de su gloria, ¿no? Y viene y se humilla, encarnándose como un hombre y muriendo una muerte humillante, la muerte de cruz, para salvarnos a nosotros, los perdidos, los que estábamos bajo la condenación de la ley. Entonces la ley nos condenó, nos encerró bajo pecado, nos condenó, ok, y nos llevó a Cristo, ese Salvador, ese Redentor, que nos puede salvar, rescatar de nuestra condenación, ok. Y por eso se dice que la justificación viene a través de la fe en Cristo, la fe en su sangre, no a través de la ley de Moisés, porque lo que tenemos bajo la ley de Moisés es la condenación por nuestros pecados que cometimos en el pasado. Aunque uno deje de pecar y se convierta a Dios, igual sería condenado por esos pecados que uno cometió en el pasado, porque en la ley de Moisés no hay ese elemento perdonador, no hay justificación. Si tú la quebrantaste, ya moriste, condenación para ti, ok, no puedes ser justificado. Entonces en Cristo es que podemos ser justificados de todas esas cosas que no podíamos ser justificados a través de la ley de Moisés. Ok. Sigo leyendo el versículo 18. Empiezo nuevamente el 17. Esto pues digo, que el contrato confirmado de Dios para con Cristo, la ley que fue hecha 430 años después, no lo abroga para invalidar la promesa. Porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa. Empero Dios por la promesa hizo la donación a Abraham. Fin de la cita. Por ejemplo, Pablo no se consideraba a sí mismo estando bajo la ley de Moisés. Él no se consideraba alguien bajo la ley de Moisés, sino bajo la ley de Cristo. Entonces tenemos que guardar la ley de Cristo, los mandamientos de Cristo. Por ejemplo, en el sermón de la montaña, cuando Cristo subió a la montaña y dio ese sermón, esas cosas es lo que tenemos que guardar, esos mandamientos de Cristo, no la ley aquella que dio Moisés, no esa ley que dio Moisés al pueblo,
O sea, me refiero a la ley ritual, ceremonial, leyes dietéticas que dio Moisés. No. La ley moral sí, porque la ley moral que dio Moisés, sí, eso es eterna, esa estuvo siempre. Y esa la tenemos también en el Nuevo Testamento. Es así, pero no la ley ritual y ceremonial. Esa ley no. Esa ley está abolida según el... Cuando tú ves el libro de Hebreos, ve que esa ley está abolida. Esa ley no te pudo justificar. Quien te justifica es Cristo, el Cordero de Dios, el verdadero Cordero de Dios. No esos animales que sacrificaban los sumos sacerdotes en el tiempo antiguo. Esa sangre nunca limpió al hombre de sus pecados, nunca los justificó, nunca los perfeccionó. Ok, entonces estamos bajo esta ley, este nuevo pacto. Y estamos bajo este nuevo pacto en la sangre, como dijo Jesús, en su sangre. Este es el nuevo pacto en mi sangre, cuando le dio la copa de vino a sus discípulos, el pan y el vino. Ok, entonces, por ejemplo, Pablo no se consideraba bajo la ley de Moisés, sino bajo la ley de Cristo. Leo en 1 Corintios 9. Y Pablo era judío. Ok, no olvides que Pablo era judío. Cito, heme hecho a los judíos como judío, por ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no sea sujeto a la ley, como sujeto a la ley, por ganar a los que están sujetos a la ley, a los que son sin ley, o sea, a los gentiles, o sea, aquellos ignorantes que no se les ha dado, no tuvieron la ley como si la tuvieron, por ejemplo, los judíos. A los que son sin ley, como si yo fuera sin ley. Y dice entre paréntesis está escrito aquí. No estando yo sin ley de Dios, mas en la ley de Cristo, por ganar a los que estaban sin ley. Entonces aquí Pablo se define como alguien que está en la ley de Cristo. Ok, no sujeto a la ley de Moisés, o sea, del versículo 20. Ok, esa fue 1 Corintios, capítulo 9, versículos 20 y 21, lo que acabo de leer. También vemos en el libro de los Hechos, capítulo 15, acerca de este asunto de guardar la ley, que no estamos ordenados a guardar la ley, no debemos de guardar la ley de Moisés. Cito algunos versículos del capítulo 15 de Hechos. Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos que si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Versículo 5. Mas algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo que es menester circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Versículo 19. Por lo cual yo juzgo que los que de los gentiles se convierten a Dios no han de ser inquietados, sino escribirles que se aparten de las contaminaciones de los ídolos y de fornicación y de ahogado y de sangre. Versículo 24. Por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros os han inquietado con palabras trastornando vuestras almas, mandando circuncidaros y guardar la ley, a los cuales no mandamos. Versículo 28 y 29. Que ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias, que os abstengáis de cosas sacrificadas a ídolos y de sangre y de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas si os guardareis bien haréis, pasadlo bien. Fin de la cita. Ok. Entonces no debemos de guardar la ley de Moisés, sino la ley de Cristo es lo que debemos de guardar. El Nuevo Testamento, los mandamientos de Cristo, las palabras de Cristo. Okay. En la doctrina de Cristo nunca vemos condenación para aquellos que no viven según los rituales de la ley de Moisés. Esas leyes rituales, dietéticas, ceremoniales. No vemos en la doctrina de Cristo, en sus enseñanzas, condenación para
esas personas. Por ejemplo, tampoco vemos a lo largo del Nuevo Testamento condenación para aquellos que no guardan la ley de Moisés, que no viven acorde con la ley ritual ceremonial de Moisés. O sea, si la ley de Moisés fuera necesario, ¿por qué nunca vemos? O sea, si fuera necesario guardar esos ritos, esas ceremonias, esas leyes dietéticas, etcétera, ¿por qué no vemos en el Nuevo Testamento decir, por ejemplo, pero los que no se circuncidaron y los que no sacrificaron animales y los que no guardaban luna nueva o sábados, los tales irán al lago de fuego que arde con azufre? No, no es eso lo que vemos. Lo que vemos es a los fornicarios, a los adúlteros, a homicidas, a los ladrones. Esos son los que van al lago de fuego que arde con azufre. No vemos que se condene a los que no guardan la ley ritual de Moisés.